Como ya saben los de casa, cuando hay más sacerdotes, para no dar la espalda a ninguno de ellos. Por eso, por eso predico no desde el ambón, sino desde la mesa del altar. Y además tiene un gran sentido. La mesa de la palabra está encima de la mesa de la Eucaristía. Como cuando Cristo acompañaba a los discípulos de Maús. Esa era la mesa de la palabra que iba proclamando el Señor junto a ellos, para después compartir la mesa de la Eucaristía, que es el Señor. Por eso hoy nosotros también, a la luz de estas bellas palabras de la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura, queridos hermanos, tiene una riqueza impactante. No tiene desperdicio la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Ya en el Antiguo Testamento el Espíritu hablaba a través de los profetas. Y hoy hemos escuchado el libro de la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que llevamos debajo del brazo durante toda la Pascua. Y como os he dicho ayer, el otro día, es el libro del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que actúa en medio de este pueblo de Dios que ha sido salvado por Cristo desde una cruz, pero sobre todo desde un sepulcro vacío. Hoy este texto nos habla de cómo en Filipos, que era la capital de Macedonia, y por ese lugar entró Pablo en Europa. Y Pablo con Silas se le viene a llamar Silvano, reciben una gran paliza, los desnudan, los muelen a palos. Y además, teniendo en cuenta que Pablo y Silas habían sido muy bien aceptados en medio de los filipenses, pero los magistrados, la tensión, porque la palabra de Dios, no olvidéis, siempre crea tensión. La palabra de Dios crea conflicto en el mundo. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que dice el texto, está siempre revolviendo el fango a través de los hombres. Y por ese motivo la palabra de Dios crea problema en el mundo cuando la Iglesia habla en medio de una sociedad totalmente atea, un mundo que ha dado a la espalda a Dios, enseguida se le tiran encima. Cuando la Iglesia defiende los grandes valores de la vida, la dignidad de la persona, esas palabras tan bellas de la Sagrada Escritura, Dios creó hombre y mujer. Y ante una sociedad que dice que es lo mismo, tú sé como quieras, tú tienes que ser feliz. Pero la Iglesia, con su doctrina, con su evangelio, dice la verdad del hombre, la verdad del evangelio. Y por ese motivo crea siempre conflicto y tensión, como le pasó a Pablo y Silas. Pero lo más importante es esto, la presencia del Espíritu Santo en esa cárcel. Un ruido, ellos alababan a Dios. Dentro del dolor, dentro de estar atados por los cepos de la cárcel, alababan a Dios, entonaban cantos. El carcelero y los que estaban allí presos también estaban impactados por el comportamiento de estos dos presos que les habían metido allí. Dice, estos están mal. No estaban mal, porque habían comprendido que en la cruz nos habla el Señor también, en el dolor, en este momento de la historia, en este sufrimiento donde
ves para dónde van los tiros en esta política corrupta, en este capitalismo salvaje que invade el mundo de hoy, pero tú no pierdas, que no tiemble, dice el Señor, vuestro corazón, ni se acobarde. Y esto lo viven Pablo y Silas. Y por ese motivo el Espíritu Santo irrumpe en aquel momento para iluminar el corazón de aquellos dos testigos del Evangelio. Y por eso dice el texto maravillosamente que hubo un estremecimiento, un viento, todo esto es alusivo también al día de Pentecostés, que temblaron las paredes y que salieron transformados. Y lo más bello es cómo esa presencia del Espíritu cambia la vida del carcelero y de toda su familia. Y se bautiza, porque han recibido la gracia del Espíritu Santo. Esto es. Ustedes, por ejemplo, tienen un movimiento Emaús y realmente es el Espíritu quien cambia sus vidas. Porque a veces estamos encarcelados por nuestros pecados, por nuestras debilidades y necesitamos también el soplo del Espíritu, como veremos, para que este soplo del Espíritu rompa las cadenas que nos atan y podamos contemplar, bautizarnos de nuevo, diríamos, en la gracia del Evangelio de Jesús. Y entonces el texto nos dice que fueron y aquel carcelero y toda la familia se bautizaron. Hay aquí un toque de atención doloroso. Nuestras familias tienen fe, quieren bautizarse, o cada uno va para un sitio. Es una llamada. ¿Por qué motivo? Porque esta sociedad que vivimos, a nuestros jóvenes, a vuestros hijos, les dicen que vayan por aquí, que es contrario al Evangelio de Jesús. Tú sé como quieres, tú sé libre. Dios te ha hecho así, tú disfruta. No es eso. Por eso creo que el texto nos brinda hacer una oración desde el corazón. ¿Para qué? Para pedir que esa actitud del carcelero, junto a toda su familia, que se convierta en la familia. Cuando cualquier gobierno intente destruir la familia, destruye el mundo. La familia es clave. Y los hijos son propiedad de los padres, no de ningún estado político. Por eso hay que estar siempre alertas para que mi hijo, mi hija, mis hijos no estén manipulados. Nadie les eduque nada más que en un hogar con grandes valores. Y esto es lo más grande. En primer lugar, ver cómo el Espíritu actúa en medio del dolor. Y estos dos hombres se les desatan las cadenas. Y además surge en ellos una llamada de conversión al carcelero y a toda su familia y a todos aquellos que estaban junto a él, a todos aquellos que estaban junto a ellos, que viven la experiencia, diríamos, del Espíritu Santo. Que esta lectura del libro de los Hechos nos impacte, además, y nos provoque como una reacción profunda, saber que tenemos al Espíritu Santo y que Él rompe las cadenas de nuestra vida para que recibamos de verdad el mensaje del Evangelio de Jesús. Ustedes mismos que están en este grupo de Emaús, no olviden, cuando están reunidos en grupo, cuando se convocan, cuando tienen ese misterio que no se puede contar nada fuera, como los cursillos de cristiandad, que yo los hice, me acuerdo.
Entonces, ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo está ahí actuando para transformar sus vidas y para que ustedes, como los discípulos de Emaús, desanten el camino que habían tomado. Aquellos discípulos desconcertados se marchan del cenáculo, de la iglesia, llámenlo ustedes como quieran. Entonces, cuando el Espíritu les toca a través de la palabra de Cristo, vuelven de nuevo a la comunidad, desandan el camino. Y esto es la misión en los discípulos de Emaús, desandar el camino de la vida. ¿Para qué? Para encontrarte con lo que tú tienes necesidad de ser. Un hombre nuevo, una mujer nueva. Como le pasó al hijo pródigo, que caminó a la perdición, al pecado, y allí sentado bajo aquella retama, toma conciencia de que se ha equivocado y vuelve a desandar el camino por el cual había ido a la perdición. Y es cuando se encuentra con el Padre. Por eso que esto sea también una lección para todos ustedes y también para cada uno de nosotros. Es importante el encuentro con Cristo a través de la Virgen, nuestra Madre, nos invite a volver de nuevo al camino de la verdad. Y después hemos proclamado el Evangelio, donde nos habla el Señor: me voy al Padre para enviarnos el Espíritu Santo, el defensor. Hoy más que nunca necesitamos un defensor que es el Espíritu del Señor. Ante este momento serio, donde dice en la lectura, un pecado porque el príncipe de este mundo, que es el demonio, ha querido imponerse. Entonces, el Espíritu Santo es el defensor que un creyente tiene. ¿Para qué? Para caminar siempre en una vida nueva, en una senda nueva de verdad. Esto es la misión del Espíritu. Cuando muchas veces la gente en las comunidades se creen que la fe es manipular a Cristo. No, hermanos, ni manipular a la Virgen. Por ejemplo, en estos lugares y en otros de apariciones, todo el mundo quiere manipular a Dios y a la Virgen. Tenemos que dejar el tiempo de Dios y el tiempo de la Virgen. No por hacer propaganda. Sutil, por eso viene el tiempo de Dios o el tiempo de la Virgen. ¿Cómo viene? Desde realmente esa conversión del hombre para encontrarnos con Cristo a través de María. Y esa conversión es el que nos dice que Cristo ha resucitado, que Cristo vive y que nos ha dejado a esta mujer a la puerta de casa. ¿Para qué? Para recibirnos, para decirnos: a ver, hijo mío, cámbiate de chaqueta que estás sucio. A ver, hijo mío, que no te cuidas, te veo desmejorado. Tú haces la Virgen como una madre. Y siempre que en lo que os dije, si queremos vivir en silencio, toda una experiencia de la Virgen, sabemos que Dios a través de ella nos habla. El silencio ante Dios provoca siempre infinidad de sonidos. Pero cuando queremos tapar los oídos de Dios y de la Virgen con nuestras retahílas, vamos por mal camino. Solamente el lenguaje para un creyente tiene que ser el silencio interior para captar las ondas de Dios, que son infinitas, y para captar también las ondas de la Virgen. Pues, queridos fieles, que este momento, a la luz de estos textos, nos ayuden. ¿Nos ayuden para qué? Para hacer realidad
las palabras que hemos escuchado. Os enviaré el Espíritu de la verdad, que os guiará hasta la verdad plena. No me guía hasta la verdad plena este Señor, ni yo, ni este otro, ni un pastor, ni un obispo, ni un papa. No, no, no. Quien nos guía a la verdad plena es el Espíritu del Señor. Porque Cristo es la piedra angular, nosotros somos ensamblados en este Cristo y la Iglesia jerárquica sirve para qué? Para orientar, para coordinar, para fomentar la espiritualidad de comunión de unos y de otros. Pues nada más que realmente la realidad de Filipo y Silvano, Silas, pues nos ayuda a pensar que la cruz es una luz del Espíritu, y que si lo asumimos con toda alegría interior, la cruz nos da la vida. Y además el Evangelio, donde sabemos que el Espíritu es el gran defensor de un creyente ante esta realidad tan difícil de este mundo fangoso, como sabéis, a escala universal y no digamos a escala nacional. De bien.